¿Se oye? Sí. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Casa América Cataluña. Es un placer, como siempre, Andrés, Jorge, tenerles aquí en la casa en esta oportunidad para presentar el libro Isla con Madre. También agradecemos a la Bella Varsovia por pensar en este espacio que, como saben, es el espacio de América Latina o uno de los espacios de América Latina en Barcelona, y darles la bienvenida pues a los estudiantes del máster de creación literaria que han comenzado hace nada, un par de horas. Desearles un trayecto literario, pero también un trayecto de ciudad que sea bien enriquecedor. Y bueno, invitarles a seguir nuestra programación. Estamos muy cerca. Yo sé que las clases pues les copan mucha atención todo el tiempo, pero bueno, que sepan que esta es un pedacito de América Latina en Barcelona y que permanentemente hay una programación literaria muy rica, precisamente estos encuentros con los escritores, escritoras. Así que nada, invitarles a seguir nuestras redes y nuestro programa. A Jorge, gracias como siempre por proponernos también estas actividades, y Andrés, un placer, como te decía, hacía rato, bueno, tú tuvimos la última vez en el Cosmocaixa, estábamos recordando ahora, pero ahora es una alegría tenerte con un... Es verdad, sí, sí, todavía lo teníamos, y bueno, y ahora con esa hermosura que nos entregas en forma de obra de poesía. Así que nada, muchas gracias y que disfruten la sesión. Gracias, Cristina. Buenas noches, gracias a todos y todas por estar aquí. Andrés, bienvenido. Gracias, amigo. La verdad es que hay un pequeño zumbido. Es la repercusión de la poesía. Sí. La verdad es que Isla con Madre es un libro muy impresionante, muy conmovedor, muy intenso. Es breve, 55 páginas, pero invita a la relectura y a ser leído a la vez con el corazón y con el cerebro, lo cual produce una especie como de disociación constante del yo lector, porque estás a la vez como admirando la técnica, digamos, o la precisión, o los versos, y siendo removido por ejemplo, los recuerdos que te provoca su lectura, ¿no? Y no me refiero solo a los recuerdos que cada uno tiene de su madre, sino esté, digamos, todavía viva o ya no, sino también a recuerdos que tienen que ver con los espacios. A mí este libro me ha hecho pensar mucho en esa isla que está en el título, ¿no? Isla con Madre, que es el hospital, ¿no? O sea, todos tenemos un recuerdo sentimental fuerte de nuestra matria, que sería el territorio simbólico que define nuestra madre y del que nunca acabamos de salir en toda nuestra vida. Y es un libro sobre la matria, es un libro sobre la lengua materna, en este caso el argentino, como veremos, pero es un libro también sobre una topografía muy importante en nuestras vidas, en la cual estamos, a la cual estamos entrando y saliendo siempre, ¿no? Que es el hospital. Como pacientes o como visitantes, es un espacio importante, pero que sentimos como ajeno. Y leyendo el poemario de Andrés, he pensado mucho en los hospitales y he pensado mucho en dos experiencias hospitalarias, personales, que fueron los nacimientos de mis dos hijos, y lo extraño que es estar en un hospital ingresado. Claro, pero ingresado estás doliente y estás recuperándote, de modo que no tienes la atención al 100%, ¿no? Pero cuando estás como acompañante y ves que hay como dos niveles paralelos, el de los pacientes y el del personal, ¿no? Y estás sintiendo conversaciones entre enfermeras que hablan de sus amores o de sus noches, de sus discotecas o de sus divorcios, y tú estás, ¿no?, sintiendo algo tan fuerte como en este caso la paternidad o el cuidado de tu esposa que se recupera. Bueno, pues yo, esa idea de la isla, ¿no?, el hospital como isla,
o las islas que hay en el hospital como archipiélago, en conflicto con el hospital como panóptico, como espacio de biocontrol, como espacio Foucaultiano, como espacio político. Todo eso me lo sugería la lectura de Andrés en el plano, como digo, intelectual y sentimental, en colisión constante en estas páginas. Yo creo que dentro de la trayectoria de Andrés Neumann es un libro que llega en un momento muy interesante. Su literatura empezó con Bariloche, con Una vez Argentina, con ficciones vinculadas con el origen, con el descubrimiento, ¿no?, de un país en la adolescencia y la juventud. Y llega justo 2 décadas después, tras la publicación de Umbilical, que es un libro sobre el nacimiento de su hijo en España, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, en que uno diría, bueno, después de El viajero del siglo, de Fractura, ¿no?, que son novelas, una fantástica pero europea, centroeuropea, la otra realista pero global, que él haya ido a lo más íntimo, ¿no?, que es su bebé, y después a la enfermedad y la muerte de su madre, suponen una especie como de inflexión inesperada en el conjunto de la trayectoria, que a mí me parece que le ha llevado a una intensidad que quizá pues, no está en proyectos que son más extensos, ¿no?, y que son más digresivos y que son más ambiciosos en clave narrativa, pero que no pueden conocer esa concentración, esa reconcentración que sí que conoce la poesía. Presentar un libro de Andrés, y yo he presentado un montón, es siempre una experiencia muy, muy incómoda, porque el tipo está todo tomando notas, está como estudiándote, ¿no? Como que no, te puedes equivocar en cualquier tipo de hecho, estas notas comentario. no tienen nada que ver con lo que estás diciendo. Yo estoy pensando en otra cosa. Claro, cuando claro. ya acabe, pues, o sea, solo una estrategia psicológica para poner... No. En cualquier caso... Es una forma de escucharte 2 veces, de verdad. En cualquier caso, me ha gustado mucho, me ha emocionado, como decía, en el plano de las ideas y en el plano de los recuerdos y las emociones. Y es un libro que, por su brevedad, yo creo que no hay que leer muchos poemas, porque algunos, de hecho, yo creo que descubrirlos y releerlos merece la pena. Pero bueno, podrías quizás leer algunos, y yo te voy a hacer algunas preguntas. Y la primera tiene que ver con los paratextos, ¿no? El título es muy bueno y remite a esta idea, ¿no? O sea, digamos que si fuera una crónica sería Con mi madre en el hospital, o Mi madre en el espacio de la despedida, pero Isla es una metáfora poderosa. Después encontramos una dedicatoria, ¿no?, que es En memoria de Delia Blanca Galán Casaretto, Buenos Aires 1953, Granada 2007, que ya es toda mar. Por tanto, ahí se revela que es su madre y que murió hace 15 años. Y el libro termina con un último paratexto, que es una adaptación, que es Granada 2006-2007, revisado en 2022 en el 15 aniversario de tu muerte. De modo que, si te parece, empecemos por el final, que es el principio, y háblanos un poco de cómo fue la escritura, cómo ha sido la reescritura o el reencuentro y la versión definitiva del libro, y por qué decidiste no incluirlo en tu poesía completa, no incluirlo en tu libro anterior de poemas, en el cual había un poema que ya anunciaba Umbilical, ¿no?, que era una especie como de flash forward, ¿no?, de eco del futuro. Sí. Y en cambio estos poemas han permanecido inéditos hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, me alegra mucho poder compartir un libro de estas características con alguien a quien quiero y admiro y con quien nos conocemos entre líneas también, y eso me ayuda. Por eso mismo tomo notas, porque es parte
del defenderse de la conmoción. Y gracias a la Casa América por ser eso, por ser casa. Y a ustedes por haber venido. Que además me gusta que haya un poquito así como de penumbra porque tiene algo de vulnerabilidad o de desnudo este libro en varios sentidos que ahora desvelaremos. Y la historia del manuscrito de este libro, en mi caso, no tiene comparación con ningún otro. O sea, nunca me había ocurrido lo que me ha ocurrido con este libro. Esto no significa que sea un libro ni mejor ni peor que otros, pero la historia textual merece una historia o de algún modo es ya narrativa la manera en que estos papelitos se convirtieron en libro. Hace 16, 17 años más o menos empecé a tomar notas cuando supe que mi madre moriría. Y cuando empecé a cuidarla, empezamos a cuidarla en familia y siendo yo en casa el hermano mayor y siendo que mi padre tenía una salud en ese momento delicada también, asumí con un cierto sentido de la urgencia y de la responsabilidad de esos cuidados, y una de esas responsabilidades pasaba por ese extraño pulso entre la anticipación, por un lado, y el detenimiento del tiempo por el otro, que ya es en sí un problema poético. Cualquier persona que haya cuidado a un ser querido, y seguro que la mayoría de las personas presentes aquí les ha pasado una o varias veces, sabe que por un lado hay una inercia irrefrenable por anticiparse a lo que sucederá y una necesidad de ir elaborando prospectivamente el duelo. El duelo no comienza, ¿no?, con la pérdida. Hay duelos que no comienzan hasta mucho después de la pérdida, ¿no?, que son como duelos con efecto retardado. Es lo que en España, que no es un país que precisamente abuse del psicoanálisis, aunque no es Barcelona el lugar para decirlo, pero fuera de Barcelona probablemente no se abusa del psicoanálisis en el Estado español. Y entonces es cuando te dicen, te veo muy entero. ¿Qué es lo peor que te pueden decir, no? Porque cuando estamos hechos pedazos, lo ideal no es parecer entero. Entonces hay duelos retardados y hay también duelos anticipatorios. Y creo que el cuidado tiene algo de anticipación muy delicada del duelo. Y por otra parte es la sensación de que si la anticipación, la prospección, abusa de su propia narrativa, entonces se desperdicia, se malgasta, se derrocha ese hilito de presente que todavía queda. Entonces, en esa dialéctica difícil entre lo que vendrá y lo que queda, se libran como tensiones internas muy extrañas. A esa se añade otra tensión, que es la de la propia figura de la persona que cuida o las personas que cuidan, que también tienen una tensión propia que tiene que ver con el derecho a sentir o con el espacio que la persona cuidadora se da a sí misma a la hora de hacer introspección de sus propias emociones. Nos ponemos al servicio de otra persona, posponemos muchas cosas, posponemos cuerpo, placeres, quehaceres, y en eso hay algo también de renuncia a la toma de la palabra, que un poco a la Iván Illich se supone que debe correr a cargo del personaje protagonista, que es nuestro ser querido enfermo. Entonces la persona que cuida tiene un conflicto con el tiempo, pero también un conflicto con su propio lugar o con su propio derecho a tomar la palabra o a sufrir, ¿no? Y también al placer. Entonces, en ese estado de mucho desconcierto y muchísimo dolor, por supuesto, empecé a tomar notas en las condiciones más insólitas para mí, en papelitos de hospital, en bolsitas de estas, ¿no?, de las que te dan para vomitar, o tomando notas en un ascensor, en un baño, y como nunca antes pensaba esas notas no en forma de libro. Lo último que estaba pensando, quizás lo único parecido fue, no casualmente, cuando empecé a escribir sobre mi hijo, son las únicas dos experiencias de escritura en lo que menos me importaba era si conformaban o no un libro o si serían publicables. Era algo que ni siquiera pasaba por mi imaginación. De entrada estaba abolida esa posibilidad y eso abría un terreno de escritura diferente también, ¿no? Peligroso porque tenía un
una función evidentemente catártica, muy directa, de la que yo desconfío muchísimo y mucho más cuando se trata de la poesía, pero al mismo tiempo había una enorme necesidad que creo que es un elemento importante para la poesía. Necesitar escribir lo que estás escribiendo creo que es un motor. La cuestión, el problema es el tono o el tempo de escritura. Así que acumulé papelitos durante un año y pico. Seguí escribiendo un poquito más después de que mi madre muriera. Eran textos como de acompañamiento, despedida y gratitud. Serían como esos movimientos. Ahora hablaremos de por qué creo que de algún modo es una obrita de cámara, en todos los sentidos de la palabra cámara. Y seguí escribiendo un tiempo y me acordé de un libro y de un personaje que yo quiero mucho, que es Olga Nipper, la gran actriz rusa que fue pareja de Chekhov durante años y fue una de las actrices principales de Stanislavski, y que por razones de salud de Chekhov vivía muy lejos de su marido, de Chekhov. Y vivir lejos en Rusia es vivir demasiado lejos, ¿no? De manera que fue un amor que se desarrolló mucho a partir de la distancia. El campo de juego era la distancia y eso generó un amor epistolar que duró muchos años. Y lo que me conmueve de este personaje de Olga Nipper fue que en su epistolario, que publicó Páginas de Espuma hace años, y que es un libro que les recomiendo muchísimo, las mejores cartas son las últimas que ella le escribe a Chekhov después de que Chekhov muera. Y esas cartas póstumas son las que más verdaderas suenan de todo el conjunto. En esa correspondencia póstuma yo creo que se toca una tecla que tiene que ver con los problemas con el tiempo, en el cuidado y en el duelo. Como si las cartas más genuinas se escribiesen para alguien que no puede recibirlas, ¿no? Y no es que se escriban a pesar de que el ser querido no esté, sino que se escriban para que esté, porque no está. Y recuerdo entonces lo que decía Roberto Juarroz, el poeta argentino, respecto de cuál era el oficio de la palabra, que decía que era crear presencia, que era un acto de amor, porque crea presencia. Entonces la idea de reponer un cuerpo que no está, o negociar con una ausencia para recrearla en algún tipo de presencia, creo que tiene mucho que ver con la palabra en general y con la poesía en particular. Bueno, pues cuando terminó ese proceso de escritura, metí esos papelitos, que nunca dejaron de ser papelitos, en un sobre. ¿Habéis visto estos sobres acolchaditos con burbujas? Que estaba a reventar. Lo metí en un cajón y nunca más lo abrí en 15 años. Y todos los años, o con cierta frecuencia, pensaba en ese sobre. O abría el cajón, miraba ese sobre como excedido, como superado por su propio contenido, porque ya no se podía cerrar, y decía, todavía no. Y me fueron pasando los años y se fue convirtiendo en una especie de imposible. Ya el problema no era si se iban a publicar, el problema era qué ponían, porque llegó un punto en que los había olvidado por completo, jamás los releí. Y pensé que quizás esa había sido su función, la de un puente, ¿no? Cruzar de un extremo a otro, de un abismo, y una vez hecho el trasvase no había por qué echar la vista atrás. Pero entonces pasaron dos cosas. Una, que nació mi hijo y me removió mi rol en tanto hijo también, el hecho de darme cuenta de que mi hijo nunca tendría una abuela por mi lado, y de que habría que narrársela, por tanto. Y esa especie de reorfanamiento que produce el convertirte en padre que ya no tiene madre, hizo que se movieran algunas placas tectónicas, y esto coincidió con que se acercaba el 15 aniversario de la muerte de mi madre, y esto coincidió con la visita de mi amiga y editora Elena Medel, que me dijo, ¿tienes algo? Y entonces yo dije, bueno, no, en realidad le iba a enseñar otros poemas que no eran estos. Y ya cuando se iba de casa, como en esas conversaciones en que ya cuando te estás despidiendo dices lo que tenías que decir, ya habíamos corregido los poemas nuevos que tenían título, Elena los había ordenado, estábamos ya acordando un nuevo libro de poemas que no era este, que son los poemas que he escrito en los últimos 5 o 6 años,
Y le dije, en realidad hay un sobrecito. Y le conté la historia. Y entonces Elena de algún modo me empujó a por lo menos abrir el sobrecito. Y me pasé un año pues muy raro. Muy raro porque el encuentro con esos papeles fue, bueno, una experiencia de relectura como nunca antes había tenido. Me tuve que disociar muchas veces, como decías tú. Fui incapaz de saber qué hacer con ellos, si eran buenos, si eran malos, si me gustaban, si no me gustaban. Sentí cosas muy extrañas en mi relación con el texto. Empecé a reescribirlos tratando de no invadirlos con el presente, sino solamente pulirlos. Tiré como la mitad y dejé una mitad que me parecía que vibraban. Y los compartí a ver qué pasaba, con muchas dudas, con muchas dudas. Y bueno, recibí de mi círculo íntimo reacciones que también me sorprendieron, como de una emoción muy solidaria. Y entonces ahí pensé que, por un lado, había un capítulo del duelo que no se podía cerrar nunca sin compartirlos, pero sobre todo que esos textos hacían la función de la isla en toda su ambigüedad, porque habían sido escritos con una sensación de soledad, de aislamiento, de tierra incomunicada, y sin embargo no hay experiencia más compartible, más colectiva y más universal que la de los cuidados, la de las pérdidas, la de los duelos y las de los acompañamientos. Es decir, que es cuando la isla se convierte no en algo, en un territorio inaccesible, sino en un territorio que gracias al mar se comunica con todas las demás islas. Es decir, que hay experiencias que se revelan archipiélago y que estos pequeños islotes de experiencias en realidad configuran un mapa entero y que casi todo el mundo pasó por eso y que de algún modo hay una especie de familia implícita que está siempre como a punto de sacar el tema y no hacerlo. Andrés es catalán. ¿Sí? No es catalán, pero en un sentido que él no se imagina es catalán. Me tienes en ascuas. Y es que es bilingüe, como todos los catalanes. Y el título es un hallazgo porque la isla es el hospital y es el ámbito del cuidado y es España, es Andalucía, y la madre es Argentina. Y él, que es bilingüe y por eso catalán, me ha sorprendido como siempre hace y ha optado por hablar en andaluz ahora mismo en su primera intervención. Yo pensaba que iba a salirle directamente el argentino. No. Porque hay que disociar. Porque el libro está escrito en argentino. Pero para teorizar sobre su propio libro, le ha salido su andaluz. Y eso me lleva a mi segunda pregunta, que es el argentino, ¿no? Es un libro escrito en argentino, que solo puede ser escrito en argentino. Y si te parece, Andrés, lee el de la página 11 y el de la página 55 y háblanos justamente sobre eso, ¿no? Sobre cómo es escribir en el idioma materno, en la lengua materna, sobre la matria y su pérdida en este libro. Sí, eso era una cuestión para mí extremadamente importante y porque en mi caso la referencia materna también está desdoblada. Mi madre nació en un lugar y murió en otro. Nació de vos y murió de tú. Y esta especie de pronombre desdoblado genera también un problema en la propia conversación. Y esto me recordó una cosa que me gustaría contaros y contarte porque enlaza con lo anterior, con el lugar de la persona ausente. ¿Dónde ponerla en términos simbólicos, pero también en términos físicos? Porque cuando mi madre murió y nos entregaron las cenizas, se produjo una duda de dónde ponerlas, o de dónde sembrarlas, o de dónde esparcirlas. Y
se produjo un debate que yo considero muy hermoso y también muy difícil con mi hermano, con mi hermano que casi no se acuerda de Argentina. Cuando se produjo el exilio familiar, él era muy, muy pequeño. Y él eligió un árbol, unas raíces, plantar las cenizas con un árbol. Y a mí esa idea me violentaba y prefería el mar, porque me ponía nervioso el elegir un lugar, porque inmediatamente elegir un lugar era amputar otro para mí. Entonces prefería el mar que podía tocar más de una orilla y mi hermano necesitaba poder ir a un lugar. Y creo que esta duda que se reprodujo en nuestra familia en realidad es una duda interna que cualquier persona puede tener dentro de sí misma, ¿no? ¿Qué y dónde hago, no? Y la solución que encontramos fue dividir las cenizas y hacer las dos cosas. Y creo que esto fue como una decisión muy propia de mi cultura familiar y que es una decisión que tengo que tomar cada vez que escribo. De qué hacer con el lugar de la lengua. No la doy por sentada. Desde luego no doy por sentado el punto de llegada, pero tampoco el punto de partida. He perdido el punto de partida. De manera que hay algo de tierra de nadie. Entonces, a la hora de dirigirme a mi madre, realmente no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y se fue decantando cada vez más hacia el vos, que fue, y no solo el vos, sino toda una dicción y una sintaxis, más bien, digamos, por simplificar, porteña, no porque representase el modo de palabra en que murió mi madre, sino porque me devolvía a un cierto temblor infantil, que era desde el cual necesitaba hablarle. Entonces ahí sí cobró sentido el decidir. Y creo que nunca había escrito tantos poemas voceados seguidos. Y a mí mismo me impactó releerlos en ese estado. ¿Puedo leer un par más, aparte de los que me has dicho? Vale. Es que entre que tú me pones nervioso tomando notas y que ahora Ricardo Dobri, primera fila, ha empezado a tomar notas también, me estáis poniendo todos muy nervioso. Bienvenido, señor poeta. Sí, fue... Y además estamos hablando de lo mismo, nos estamos como intercambiando Comunicando por observaciones sobre ti. A ver. Oscuros esos metros que empujas, deshecho su camino. Y hermosa voz tan rota, tan cierta, en tus pedazos. Cuando te veo débil, siento ganas de darte el pecho, madre, de acunar la niñez que te esquivó. Quisiera envejecer con vos en brazos, educar a tu sombra para que te proteja. Últimamente viajo para vos. Esta ciudad extraña, por ejemplo, se me hace familiar paseándola en tu nombre. Ahora cae la nieve. Es mentira, no cae. Pero te mereces jugar con esos copos que soñaste de niña en la ciudad donde nunca nevaba. Así que nieva, insisto, y una niña divaga alrededor de un poste, brincando hasta vos, madre. ¿Quién cuidará de quién? Y este que me lo habías pedido en último lugar, esta lengua materna balbucea. Me diste el habla como un pecho, madre, me enseñaste el idioma en el que dudo. No sé cómo decirte, por eso te retengo.
Hay un tópico en la escritura creativa que viene de Becker y de su famosa máxima, ¿no? Cuando siento, no escribo. Que en verdad es una tontería, como todas las máximas sobre escritura creativa, que cada uno que haga lo que quiera y sienta o no sienta Sí. y escriba. Pero sí que es verdad que la inmediatez o la falta de distancia puede provocar dudas o Sí. errores vinculados con lo que uno escribe, ¿no? ¿Cómo ha sido la reescritura? Si tuvieras que Claro, ahí está el hablar punto. de hasta qué nivel, o sea, qué había de definitivo en el material original y cuánta reescritura ha sido necesaria para llegar a este nivel de autonomía. Claro, me gusta mucho que menciones eso porque creo que mucha gente que se dedica a la poesía tiene presente esa... No es ya ni siquiera un consejo, diría que es una amenaza, es una advertencia beckeriana. Yo creo que es inmensamente castrador ese consejo para la poesía y creo que habla de una cierta cobardía emocional, creo. Me parece que escribir en caliente poemas es interesante. Lo que es un grave error es publicar poemas en caliente. Escribir en caliente no le veo ningún problema, porque hay, en efecto, una irradiación que puede perderse. Yo no escribiría una novela en caliente, ahora si queréis explico por qué, pero un poema sí soy partidario de escribirlo desde el relámpago. El asunto es que ese relámpago después se mete en el congelador, su fulgor se embalsama, se disecciona, ya entra todo el ajedrez que queráis y que debemos, ¿no? Entonces, soy partidario de la reescritura fría, pero en absoluto del impulso de escritura fría. Eso me parece un grave malentendido. Entonces, creo que en realidad el consejo de Becker lo trasladaría tal cual a la fase de reescritura, jamás de escritura. Y en la reescritura, entonces, claro, ha de ser incluso cruel. Diría que la reescritura es un momento hasta de autoparodia. Pero ese momento, si lo trasladas a la escritura, hay una elipsis en el mal sentido. Nunca llegas al núcleo, nunca escribes lo que tendrías que haber escrito. Entonces no soy nada partidario de la policía emocional, que es algo, por cierto, de lo que se habla menos, pero es un costado del patriarcado muy tóxico. Entonces creo que está muy bien el equivocarse, excederse, desbordarse y luego detener el proceso, dejar pasar el tiempo y ver qué queda de todo eso. Porque si no, si solamente escribimos desde una especie de conciencia post-escritural, nos quedamos atrapados en la autodestrucción de la ironía. Yo soy muy partidario de la ironía y me parece una de los grandes placeres de la vida. Así que no solo no estoy en contra de la ironía, sino que la cultivo y abuso de ella. Sin embargo, creo que está muy bien recordar aquel ensayo maravilloso y muy a contracorriente de Zagayevsky en defensa del fervor, gran poeta Zagayevsky, que en pleno siglo XX, es decir, un siglo muy irónico, ¿no? Sobre todo la segunda mitad del siglo XX, muy irónico y muy descreído y muy superviviente, digamos, ¿no? Con poca capacidad de candidez. En ese momento publica un ensayo en que habla de los límites de la ironía como punto de partida de la escritura. Y hablaba entonces, sí, de ese fervor no ya romántico, ya no es el entusiasmo romántico de la Alemania del siglo XVIII-XIX, ya no es un furor con mayúsculas, pero sí que hay una especie de energía suplementaria que está en el fervor y que es incompatible con ese momento de autocrítica y de ironía, que es lo que necesitas desesperadamente luego para retocar. Bueno, me he extendido en esto porque digo, con este manuscrito que involuntariamente fue tal y que se convirtió accidentalmente en libro, este proceso actuó de manera brutal. O sea, fueron textos tan en caliente que ni siquiera se querían o se creían textos formalmente poéticos en un principio, y precisamente por eso, por ser fervorosos, desbordantemente fervorosos, tuvieron un enfriamiento de 15 años y una reescritura muy,
muy minuciosa, ya cuando no podían afectar a su núcleo y a su punto de partida. Resumen, reescribimos a Becker, cuando siento, no reescribo. Exactamente, tal cual. El libro me llevaba a otra cuestión, que es que de esa relectura podría haber surgido, por ejemplo, una necesidad de una memoria, ¿no? En prosa. Sí. O de otro género, ¿no? En tu caso, Umbilical, que es tu libro anterior, que para mi sorpresa, este libro es el primero que publica Andrés después de Umbilical, este libro sobre su hijo como bebé y del cuidado del hijo, ¿no? Este es un libro sobre el cuidado de la madre, claro. Y Umbilical es un libro sobre el cuidado del hijo. Y en Isla con Madre, en la solapa, en la bio, aparece Umbilical como novela y no como poemario, como memoir híbrida o como lo que fuera, ¿no? En el caso de Umbilical y en el caso de Isla con Madre, ¿por qué te parece que el género o la forma ideal es el verso o es lo poético y no otro tipo de género o de estilo, quizá en prosa? Sí, creo que tiene que ver con la música de cámara de nuevo. No lo he mencionado, pero mi madre era violinista y ese era su trabajo. Y eso implicaba primero eso, que nos comunicábamos de oído en casa siempre, ¿no? Y era más fácil escuchar música que hablarse. Una familia en ese sentido más auditiva que verbal, ¿no? Y por otro lado, para mí fue muy impactante el hecho de que el cuidado, claro, eso quizá precipitó una máquina del tiempo rara. La enfermedad de mi madre fue repentina y era todavía joven. No es que fue un lento apagarse y un envejecer, ¿no? Mi madre murió con 54 años. Entonces, no hay ser más arrogantemente autónomo que un violinista. Si hay alguien, nunca mejor dicho, parado sobre sus propios pies y dueño de sus milímetros, es alguien que se dedica al violín. Además, todo el repertorio de la música clásica está orientado hacia el lucimiento y el virtuosismo del violinista, ¿no? O sea que además de una cuestión técnica en el instrumento, es una cuestión de repertorio. En un violín, 1 milímetro es una tragedia. Y eso de algún modo es un problema que tiene que ver con la forma poética también, ¿no? Una sílaba es una tragedia, o una sílaba marca la diferencia. Entonces son escalas, nunca mejor dicho, más propias de la poesía que de la novela. Pero ver a una persona tan arrogantemente autónoma volverse tan desoladoramente dependiente y no poder ni siquiera agarrar las cosas, me produjo una reacción parecida al bloqueo, y ese bloqueo yo sentí que solo se podía resolver vía musical. Es decir, yo no poseía una estructura para enfrentarme a eso, ¿no? Eran reacciones un poco más sensoriales, más de piel y más repentinas, y eso no creo que hubiera admitido un armazón novelístico, porque eso de nuevo lleva un planeamiento estructural y una serie de cosas que a mí me gusta hacer con las novelas o con cualquier libro más o menos narrativo, más o menos en prosa, y que no estaba en condiciones de afrontar, ni me hubiera gustado afrontar en ese momento, ¿no? Estaba pensando en que la música de cámara tiene varios sentidos, ¿no? Primero porque la Hospital es una cámara, una cámara un poco aislante y un poco purificadora. Todo cuerpo termina en otra cámara, por cierto. También pensamos en la cámara del zoom, del primer plano, ¿no? Del cuidado, de la atención al detalle del cuerpo, a la proximidad de los cuerpos, ¿no? Que se cuidan y son cuidados. Entonces todo eso me sugería una escritura muy de la forma pequeña, muy de una intimidad en zoom. De hecho, ahora que lo pienso, hay como, esto no me había dado cuenta, pero está aquí, en que la cámara se aproxime al poro del ser querido, por ejemplo.
Te estoy sirviendo miel y veo la materia dorada, generosa, tan fuera de contexto. Ojalá se pudiera, con una cucharada de, no sé, hacer dulces tus males. O este otro. Te cepillé los dientes, te ayudé a orinar en una cuña, te ofrecí con cuchara mi temor. Ibas pudiendo menos, madre, cada vez te dormías más en serio. Te hiciste pequeñita y desaparecí. Se sienta a nuestro lado con máscara carbónica. Monstruosamente jóvenes, tus manos sobre el pecho. Palpándote los callos, se adivina lo exigente que ha sido tu violín. Como anillos, la música se queda entre los dedos. O este otro. Tenés por todo el cuerpo cicatrices, como en este papel hay tachaduras. Yo que nada conozco más allá de la piel y nuestros miedos, madre, ¿a dónde lavaré tu ropa sucia? Dos cuestiones para los alumnos de este año del máster, ¿no? Una es esa idea fundamental de que todo contenido, toda historia, toda vivencia, toda idea reclama su forma ideal, que tiene un concepto, ¿no? En este caso, evidentemente, la música y el violín que llama a la poesía y no a la prosa, por ejemplo. Y después ese verso que me encantó cuando lo leí, te hiciste pequeñita hasta que desaparecí. ¿No? Eso es la literatura, lo que no te esperas, no hasta que desapareciste, sino de pronto, ¿no? Girar, darle la vuelta, cambiar la perspectiva y que sea el yo poético el que desaparezca. Ya es la hora de abrir la conversación. Además, si dejo que Andrés siga leyendo, va a leer el libro entero y no es la idea de una presentación, ¿verdad, Elena? No es la idea. De modo que sería el momento de conversar con Andrés Neumann. Tenemos un micro. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta sobre este libro, sobre poesía, prosa, novela, fútbol, lo que surja. Aquí. Hola Andrés, gracias. Yo me llamo Santiago. Hola Santiago. Te quería preguntar, en ese proceso de revisar los textos, comentabas que no querías imponerle el presente a lo que había salido pues tanto tiempo atrás y que conservara su, no sé si sentido original, pero que fuera lo que había sido en un principio. ¿Puedes comentar un poco más sobre ese proceso y cómo hiciste para trazar esos límites, o si en un momento pensaste que ibas metiéndote ya demasiado de lo que estabas sintiendo hoy y no en ese entonces? Me parece una pregunta muy importante para la escritura misma, para la reescritura misma, y sí, veo que además dejé ese hilo muy, muy suelto, así que qué bueno que lo puedes recoger y así lo retomamos. Hay muchas teorías acerca de qué se hace con nuestros textos antiguos, ¿verdad? Hay teorías más románticas y teorías más pragmáticas. Yo no soy especialmente romántico a la hora de pensar la reelaboración de textos antiguos. Creo que la teoría que está muy extendida entre muchos colegas, a los que yo respeto, está muy extendida la teoría de que si tú tomas un texto tuyo de juventud o de otra época de tu vida, digamos, hay que respetar lo que podríamos llamar su esencia. Pero esto en el fondo es autocontradictorio, porque si de verdad creemos que un texto tiene una esencia, no debería ser corregido nunca. O sea, ¿quién decreta que podemos corregir un texto
entre el año 2009 y el 2012, pero entre el 2016 y el 2020 ya pierde su esencia. ¿En qué momento pierde su esencia un texto? En el momento que aceptamos la idea de reescritura, no solo no hay ninguna esencia que perder, sino que probablemente la esencia esté al final. Más con la idea de esculpir hasta el núcleo, que si es que queremos creer en una esencia, preferiría una esencia de llegada que una esencia que fuese tan a priori que correría riesgo siendo trabajada. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en la reescritura. Ahora bien, no se trata tanto, creo, al reescribir, de respetar tu presunta intención original. En primer lugar, porque ya no te acuerdas. En segundo lugar, porque el arte que más dominamos, todos los aquí presentes, es el autoengaño. Entonces, lo que tú crees que querías decir o que te interesaba decir es bastante irrelevante y probablemente falso. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir el texto? ¿Qué te parece? ¿Qué escuchas en el texto? Y eso sí creo que hay que respetarlo como si fuese sagrado. No lo que quisiste decir, en mi caso, en 2006 o 2007, porque francamente no me acuerdo, sino que al releerlos ahora, yo decía, ¿hacia dónde parecen querer ir estos textos? Tratan de generar, por ejemplo, a mí me pareció que eran textos que trataban de generar como una especie de pequeño eco, como el que hay aquí, ¿no? Como mucho aire alrededor, mucho silencio, que es un silencio que en el hospital o en una habitación de hospital existe. Tendían hacia la brevedad, empieza hablando de hermosa en tus pedazos. Entonces tenía que ser algo deshilachado, fragmentario, hacerle preguntas formales y emotivas al texto y tratar desde tu momento actual de ayudar al texto a que termine de decir lo que sientes que quiere decir. Eso es muy diferente de la intención original del autor o autora, que es un argumento que se esgrime y que creo que puede limitar mucho un trabajo muy rico con el texto por presuntamente respetar algo que en realidad no existe, ¿no? Entonces, traté de respetar lo que me pareció que estos esbozos estaban ansiosos por decir, más allá de lo que recordarse de mí mismo en ese momento. Ahora, ya como nota al pie, lo que sí me impresionó fue que, aunque no recordaba nada de estos papelitos, al releerlos y al sacarlos, que fue una experiencia verdaderamente difícil, pero liberadora. O sea, en realidad lo que me llamó la atención es que fue mucho más duro el no leerlos que el leerlos. Cuando los releí, me pregunté por qué no lo había hecho antes. Sentí más alivio y luminosidad y también una especie como de... Había más gratitud que autoconmiseración. Y esto también me sorprendió, en este caso, gratamente. Porque, bueno, al fin y al cabo, si de algo se trata es de saber dar la bienvenida y saber despedir, ¿no? O sea, no hay mucho más. Y todo lo demás está en trámite de una cosa o de la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía que había algo bello en esa despedida. Pero me llamó la atención al releerlos, primero eso, que hubo un raro gozo en releerlos, y luego que aunque no recordaba ni un solo verso, recordé cada lugar en que mi cuerpo escribió esos textos. O sea, recordé la posición de mi cuerpo porque, claro, hay un exilio del cuerpo enfermo, pero también un exilio del cuerpo que cuida, ¿no? Las situaciones de hospital tienen algo de segunda casa, ¿no? O de migración hacia un lugar en el que hay una adaptación incómoda por un lado, pero una pertenencia por el otro. Entonces hay algo, ¿no? De exilio también ahí. Entonces el cuerpo siempre adopta posturas provisionales e incómodas. Quiero decir con esto que si este libro hubiera sido escrito cómodamente en mi mesa de mi escritorio, no habría recordado, como recordé, estar de pie contra una pared o ovillado en estos asientos que se atribuyen a las personas cuidadoras en los hospitales. O sea que me visualicé físicamente escribiendo esos textos. Y eso lo recordé más que lo que ponían los textos. Y me pareció que había algo también de poética en eso, ¿no? En la reposición del cuerpo ausente. Y pensé cuán poético y político es siempre
el dibujo del cuerpo que falta, ¿no? Como está en la historia de nuestros países. Por un lado, en nombrar los cuerpos que faltan. Curiosamente, ayer en el debate presidencial de Argentina, Milei volvió a negar por lo menos 22.000 cuerpos, ¿no? Y además con el cinismo de decir que él no se ocupaba del pasado, que él iba, bueno, este argumento clásico de ustedes se pelean por la historia y yo voy a tratar de solucionar el presente, pero mientras revisó la historia, borró 22.000 cuerpos y luego fingió hablar del presente. Entonces, el nombre, nunca mejor dicho, el nombre y nombrar los cuerpos que faltan son un acto político y colectivo, pero también de amor cuando es individual. Y me resultó curioso que por primera vez, dentro de esa reposición del cuerpo, actuaba el cuerpo no que faltaba, sino el cuerpo que todavía está. Es decir, que recuperé mi propio cuerpo, como si me encontrase con un fantasma que en realidad era yo y pudiese abrazarlo. Y esto me recuerda a este poemita que como que necesito compartir contigo y que es muy breve. Este es ya el post, ¿no? Después de la despedida. Miro tus fotos que me miran. Tenés la fortaleza de quien aún no sabe qué le harán. Te reís con derroche. Y me rodeo con mis propios brazos para abrazar en mí lo que hay de vos. Lo vamos a dejar aquí, que son las 9 de la noche y es un final precioso. Yo sí sé por qué tardó tanto tiempo en abrir ese sobre. Tenía que ser padre antes de abrir el sobre. Total. De modo que todo tiene una lógica aplastante y preciosa. Led Isla con madre. Andrés va a firmar ejemplares ahora gentilmente ofrecidos por Librería de la Plata, librería latinoamericana de Sabadell. Muchas gracias por haber venido y muy buenas noches.